Hola a todos los que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Hoy quiero compartir con ustedes una historia sencilla pero profundamente conmovedora. Es la historia de Tony, un niño de apenas 3 años que ya ha empezado a descubrir las capas más hermosas y complejas del amor familiar. Tony no tiene solo un papá en su vida. Tiene dos, papá Do y papá Hung. Dos hombres con caminos distintos pero unidos por un mismo destino: amar, cuidar y acompañar a un pequeño con todo su corazón. Esta historia no solo habla de familia, habla de comprensión, de perdón y sobre todo de ese poder inmenso que tiene el amor cuando es verdadero. Porque al final, una familia no siempre se define por la sangre, sino por los gestos, por estar presente en los momentos importantes y por ese amor sincero que nace del alma y se convierte en hogar. Si tú que estás viendo esto, has sentido aunque sea un poquito de esa calidez, de esa ternura que hay en cada mirada, en cada gesto de estos 3 valientes corazones, déjanos saberlo. Un me gusta, una suscripción, no solo nos apoya, sino que es ese empujoncito que nos anima a seguir contando la historia de Hoaika Tony y sus 2 papás con todo el amor y autenticidad que se merecen. A veces, detrás de las sonrisas más dulces, se esconden las intenciones más oscuras. Así fue como la vida de Hung se sumió en una espiral de sombras y dolor, todo por culpa de las intrigas frías y calculadas de una madre cuya maldad contrastaba con su apariencia tranquila. De un momento a otro comenzaron a llover deudas que él jamás contrajo, y con ellas llegaron los cobradores incansables y crueles que no le dieron tregua ni siquiera por un segundo. Cada paso que daba Hung era una lucha contra el miedo, no solo por él sino por Tony, el niño inocente atrapado en el torbellino de una vida que él no eligió. Y cuando la desesperación tocó fondo, cuando ya no quedaba a quien acudir, Hung pensó en Do. Do, alguien que en el pasado ocupó un lugar muy especial tanto en su corazón como en el de Hoaika. Un hombre que además compartía un lazo de sangre con Tony. Aunque entre ellos había heridas no resueltas, silencios largos y muchas preguntas sin respuesta, Hung aún guardaba una pequeña esperanza que Do no le daría la espalda en ese momento crítico. Esa tarde, el cielo estaba nublado y el aire parecía pesado, como si el destino mismo contuviera la respiración. Hung llegó frente a la casa de Do. Sus pasos eran lentos, su corazón latía con fuerza. Dudó por un segundo, pero se armó de valor y golpeó la puerta. Do apareció. En su rostro se mezclaban la sorpresa y cierta preocupación. Se saludaron con cortesía, hablaron de salud, del trabajo, de cosas banales. Hung parecía buscar tiempo, tal vez el coraje para pedir lo que realmente había venido a decir. Pero Do, con la sensibilidad de quien conoce a alguien de verdad, lo invitó a sentarse y le sirvió una taza de té caliente. Esperó en silencio. Hung respiró profundo. «Vengo a pedirte ayuda. El banco está a punto de quitarme la casa. Los cobradores no paran de amenazarme. Necesito una suma grande para salvar ese lugar. Por Tony. No lo hago por mí. Lo hago para que él tenga un techo, un hogar. Haré lo que sea para devolvértelo poco a poco». Do se quedó sin palabras. No imaginaba la gravedad de la situación. Se levantó sin decir nada, fue a un viejo cajón y regresó con un sobre. «No es mucho, es todo lo que he logrado guardar en todos estos años por si un día enfermaba. Pero si lo necesitas ahora, no puedo negártelo». Las manos de Hung temblaban al tomar aquel sobre. Sabía que eso era todo lo que Do tenía. «Gracias, gracias de corazón. Haré todo lo posible por conseguir el resto». Do lo miró fijamente, luego bajó la voz y dijo: «Hung, hay algo que necesito confesarte. Hace poco Hoaika me dijo que Tony es mi hijo». Pero Hung no se sorprendió, solo asintió con calma. «Lo supe hace tiempo. Fue decisión de Hoaika no decírtelo. Ella tendría sus razones. Solo te pido que no le hagas daño, ni a ella ni a Tony».
El silencio se apoderó del momento. Finalmente, Do respondió con voz firme y sincera. No pienso reprocharle nada a Huai Ka. No busco pelear ni arrebatar nada. Solo quiero ser parte de la vida de Tony. Poder verlo hablarle, acompañarlo de lejos. Eso me basta. Hung le sostuvo la mirada. En los ojos de Do no había lágrimas, pero sí una emoción pura contenida. Dos hombres, dos amores diferentes, pero ambos igual de verdaderos por un mismo niño. Tras un instante largo y profundo, Hung asintió. Si lo que sientes es real, si de verdad has cambiado, entonces está bien. Puedes ir a visitarlo a la escuela. Solo te pido que no le digas nada todavía. Déjalo suceder con el tiempo. Do sonrió con suavidad. No dijo nada más. Se levantó, tomó las llaves de su moto. Hung lo siguió. Subieron juntos y arrancaron rumbo a la escuelita donde Tony los esperaba sin saber que ese día su mundo iba a comenzar a cambiar. Tony fue el primero en verlo. Con una sonrisa iluminándole el rostro, el pequeño corrió a los brazos de Hung y lo abrazó con fuerza, con esa intensidad pura que solo los niños conocen. Hung se agachó para recibirlo, dejando que el calor de su hijo se le metiera en el alma como un rayo de sol en un día nublado. A unos pasos, Do observaba en silencio. No interrumpió ese instante sagrado entre padre e hijo. Solo lo miraba con ternura, con una emoción contenida que no podía esconder. Tras aquel momento lleno de alegría, Hung miró a Tony, luego a Do. No dijo una palabra, pero ese gesto, esa mirada tranquila, fue suficiente para presentarlos. Y Tony, con la inocencia sabia de los niños, no se mostró incómodo ni distante. Lo aceptó como si siempre hubiese estado allí. Como si su corazón ya supiera que Do también era parte de su historia. A la sombra de un árbol, los tres se sentaron en una banca de piedra. Al lado, los juguetes que Tony había traído del aula, bloques de colores, figuras pequeñas, pequeños tesoros que para él eran mundos enteros. Entusiasmado, el niño comenzó a construir una torre. Sus manos pequeñas se movían con decisión, mientras Hung y Do lo ayudaban en silencio, cada uno desde su lugar. Aportaban piezas, corregían con suavidad, sin robar protagonismo, simplemente acompañando. No hacía falta hablar. Un gesto, una mirada, una caricia leve en el cabello eran suficientes para tejer poco a poco un lazo invisible entre los tres. Un vínculo que no dependía de palabras, sino de presencia, de intención, de amor verdadero. Entonces Do comenzó a contarle una historia a Tony. Sin palabras, solo con sus manos, un puñado de hojas secas se convirtió en un barco, una piedra, en un tesoro escondido en un bosque encantado. Tony reía, aplaudía con los ojos llenos de asombro, y Hung a su lado lo miraba con una mezcla de alivio y emoción. Esa risa, esa chispa de infancia, era lo que más temía perder en medio de las tormentas de la vida. Los minutos pasaban con calma. No había prisas, ni ruido, ni obligaciones. Solo estaban ellos disfrutando un momento irrepetible, un niño querido por dos hombres, dos padres, cada uno con su historia, pero unidos por el mismo amor. De pronto Tony los miró a ambos con esos ojitos que lo dicen todo sin palabras. Como si quisiera preguntar algo, como si ya intuyera que había algo especial entre esos dos hombres. No sabía cómo nombrarlo, pero lo sentía. Poco después la maestra llamó a Tony de regreso a clase. El niño se despidió con un abrazo, y al irse no se olvidó de mirar atrás y agitar la mano con una sonrisa. Ese gesto simple apretó el corazón de Do, y en Hung algo se aflojó por dentro. Como si por primera vez en mucho tiempo pudiera compartir el peso que llevaba a cuestas. Cuando Tony desapareció tras la puerta del aula, los dos hombres permanecieron allí en silencio. Pero ese silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que nace de la comprensión, de la aceptación y de una promesa tácita: pase lo que pase, protegerán juntos la felicidad de ese niño.
Porque el amor de un padre, aunque llegue tarde, aunque nazca entre circunstancias difíciles, siempre es sagrado. Y en ese patio de escuela bajo la luz dorada del atardecer, un niño de 3 años sin saberlo unió 2 vidas, no para enfrentarlas, sino para que se convirtieran en el soporte firme de su pequeño mundo. Si has llegado hasta aquí, detente un momento. Piensa en esto, no todos los niños tienen la suerte de tener 2 papás, pero Tony sí. Y lo más hermoso de todo es que ambos lo aman con todo lo que tienen, con toda la verdad de sus corazones. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với câu chuyện ấm lòng này về loài cam, một bà mẹ đơn thân, kiên cường đã trải qua tất cả. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô, nhưng chính trong những khoảnh khắc thử thách đó, cô tìm thấy sức mạnh của mình. Nếu bạn có thể đồng cảm với hành trình của cô, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bạn có thể tiếp tục theo dõi chúng tôi trên con đường cảm hứng này. Đó là một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá, báo hiệu sự khởi đầu của một ngày mới. Hôm nay, Hà đưa bé Tôm đến trường để Hoài Ca có thể nghỉ ngơi. Từ sau vụ việc, Hoài Ca rất cảnh giác với việc gặp lại người lạ hoặc đến những nơi xa lạ. Hà hiểu điều đó và đã cố gắng để giúp cô bé vượt qua những mọi khoảnh khắc. Sau khi đưa Tony đi, Hà không nghỉ ngơi mà vội vã quay lại với Hoài Ca, người đang đợi anh. Họ có một kế hoạch cho ngày hôm nay, một cuộc phiêu lưu nhỏ trong rừng để tìm măng. Họ có đó là công việc khó khăn nhưng lương thiện, và nó mang lại cho họ một chút niềm tin và một chút thu nhập. Với những chiếc giỏ, dao và nước trên tay, họ đi bộ theo xuống một con đường rừng hẹp. Những hàng cây cao vút dọc theo con đường của họ, và tiếng hót vui tươi của những chú chim vang vọng trong không khí làn gió mát mang theo mùi đất của rừng. Hoài Ca không nói nhiều, nhưng đôi mắt cô sáng lên với một hy vọng thầm lặng. Đi bộ bên cạnh Hà, cô cảm thấy sự bình yên mà cô đã không trải qua trong một thời gian dài. Trên đường đi, họ chia nhau ra để tìm kiếm cẩn thận tìm kiếm nơi có chồi có thể nảy mầm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi họ phải theo những vết cũ hoặc băng qua những con suối nhỏ, nhưng họ vẫn kiên nhẫn, biết dù công việc đòi hỏi sự chính xác và kỹ năng.